Bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo. La palabra de Dios tiene mucho sentido para la reestructuración de toda la vida del hombre, desde la A hasta la Z. Pues en ella se encuentra contemplada todo el haber de Dios para con el hombre, encerrado no en grandes e innumerables detalles, pero sí en versículos, pasajes bíblicos, parábolas, mandamientos, estatutos, decretos y leyes de Dios, los cuales transforman la vida del hombre que lo practica, número 1, en hijo de Dios, y número 2, hacedor de buenas obras para la glorificación de su nombre. Por eso hoy quisiéramos hablar en este programa acerca de Jesús trae sanidad. Y esta es una de las cosas importantes que vamos a aprender hoy, acerca de cómo Jesús trae sanidad a todos los hombres. No solamente aquellos que son considerados buenos y afables, sino a todo hombre en la tierra, también aquellos considerados no muy gratos en la sociedad. Quizás algunos de ellos pueden encontrarse tras las rejas, otros quizás en las calles y así sucesivamente. Pero noten esto, a todos Jesús le trae sanidad. Por eso vamos a leer en el libro de San Marcos capítulo 2 del verso 13 al 17, interesantemente, cómo Jesús habla, cómo narra la historia acerca de los acontecimientos de Jesús mientras él caminaba en el desarrollo de su ministerio, lo cual literalmente trae cambios a la vida del hombre cuando aprende a ver a Dios moverse a través de Jesús. Noten esto. La palabra de Dios dice en el libro de San Marcos, reitero de nuevo, capítulo 2, verso del 13 al 17, interesantemente de esta forma. Después volvió a salir al mar, este es Jesús, al mar. Y toda la gente venía a él es Jesús, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, por sobrenombre Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, seguidme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque mucha gente le había seguido. Y los escribas y los fariseos, viendo a Jesús comiendo con publicanos, pecadores, gente de la calle, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y con pecadores. ¿Qué es esto? Al oír Jesús las palabras de los publicanos, le respondió lo siguiente. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Reitero de nuevo, Jesús le responde a los publicanos, a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley entre el pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando peyorativamente dicen, ¿y qué es esto que Jesús come con publicanos y pecadores y se sienta con ellos? Jesús le dice, lo que pasa es que yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Obviamente que procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos a Jesús en el desarrollo de su ministerio, trae muchas formas confrontativas, tanto a la mente como al corazón del hombre. No solo las palabras de Jesús, sino la forma en que Él hacía las cosas. Una cosa es sus palabras indubitables y profundas, fundamento correcto que convierten y transforman el alma del hombre en hijo de Dios. Y número dos, la forma característica en que Jesucristo hacía las cosas. Una de las formas características que nosotros podemos decir en la forma en la que Jesús hablaba era: yo no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores, a que ellos procedan al arrepentimiento. Noten la forma y la comparación. Es interesante cómo Jesús hablaba de revelación y de fundamento a través de parábolas. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó entre pedregales. Parte de la semilla cayó entre espinos. Parte de la semilla cayó a orillas del camino, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra produjo fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. La gente se maravillaba. ¡Qué sabiduría! ¡Qué profundidad! ¡Qué cosas tan reveladoras Jesús nos está diciendo! Esta era la forma en que Jesús hablaba en el desarrollo de su ministerio. Esa es la misma forma en que podemos verlo a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia, vemos a Jesús hablar el mismo lenguaje. Todo este lenguaje es para ser interpretado por el hombre para que pueda obtener el mayor beneficio. Número dos, como Jesús hacía las cosas. Muchas veces Jesús iba caminando. La gente le decía: tan solo déjanos tocar tu manto y yo sé que seré sana. Y la gente le rogaba: déjanos tocar tu manto. Y Jesús se dejaba tocar las ropas y las personas recibían sanidad. Muchas veces en una ocasión Jesús escupió en el polvo e hizo lodo y lo untó en los ojos de un ciego. Le dijo: vete a lavar. Y fue y se lavó, y cuando regresó, veía, recobró la vista. Cómo Jesús hacía las cosas. Estando Lázaro enfermo gravemente, le fue avisado a Jesucristo: Jesús, Maestro, Rey de reyes, Señor de señores, sabemos que eres Dios de poder, que eres el Hijo del Dios viviente y tienes poder para sanar, para salvar y para restaurar. Ven, mi hermano Lázaro está gravemente enfermo. Ven y sánale. Jesús dijo: vamos a esperar. Porque esta enfermedad, noten la manera, vuelvo y reitero, es la forma en que Dios hace las cosas, lo cual no es entendible por el hombre. Por eso es que se requiere la fe para poder discernir en el Espíritu el propósito de ellas. Noten el propósito. Lázaro estaba enfermo, no muerto, sino enfermo. Le avisan a Jesús: ven y sánale. Jesús dice: ok, vamos a esperar. Pasa un día, pasan 2 días, pasa un tiempo. Jesús dice: ok, ahora vamos a Lázaro. Hay que despertarlo. Los discípulos dicen: bueno, si hay que despertarlo, significa que se recuperará. Está sencillamente durmiendo. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Estamos hablando cómo Jesús hace las cosas. Jesús le dice: Lázaro ha muerto. Ellos
se sorprenden. Uno de los discípulos dice, pues vayamos también para que muramos con él. Noten las palabras, no entendían. Los discípulos estaban en medio de todo este movimiento sobrenatural porque Jesús estaba haciendo algo grande, pero ellos no lo entendían. Era algo extraordinario para ellos. Te avisaron que estaba enfermo. Pasaron los días, esperaste hasta que muriera. Y luego Jesús le dice, ahora vamos, porque Lázaro está muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro que ustedes no estuvieran allá. Oiga, el propósito. Y me alegro que ustedes no estuviesen allá para que crean. Y cuando Jesús se presenta, ya es un muerto que tiene 4 días. Y Jesús declara la razón por la cual esperó a que Lázaro, siendo su amigo, muriese primero. Esta muerte no era para mal. Sus hermanas lloraron, sus amigos lloraron, sus familiares sufrieron. Pero la intención de Jesús no era producir sufrimiento, sino la glorificación de su nombre para que la multitud que estaba a su alrededor creyese en que Él era el enviado de Dios y que había venido para traer sanidad a todos los hombres. Sonaba ahora Jesús, ora al Padre y dice, esta oración no es para mí, sino para que todos los que están aquí alrededor de mí, frente a esta tumba, crean la fe. Reitero de nuevo, el nacimiento de la fe para que se produzca el entendimiento del propósito de Dios, de cómo y por qué Jesús hace las cosas. Jesús dice, Padre, sé que siempre me oyes, pero no lo digo por mí, sino por esta multitud que está a mi alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que estaba muerto 4 días, dice, se incorporó el cadáver. Lo que estaba podrido se restauró otra vez. Los órganos que estaban muertos se llenaron de vida. El espíritu de vida volvió a su cuerpo, a sí mismo como el alma, y todo se restauró y salió caminando. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lo resucitó frente a todos. Esto produjo una explosión en todo el pueblo. Las ciudades a donde se corrió este testimonio se produjo una explosión. La gente ahora veía a Lázaro vivo luego de 4 días de muerto, hablando acerca de cómo Jesús y testificando. Y dice la Biblia, no solamente creían cuando oían a Jesús hablar, sino que creían cuando veían. Dice, muchos se convertían al evangelio y creían en Jesucristo cuando veían al mismo Lázaro vivo luego de 4 días, hablando y testificando. Cómo Jesús hace las cosas. Como Jesús dice las cosas, como Jesús hace las cosas. Jesucristo vino a traer sanidad. Cuando Jesús comenzó a predicar, vio a Mateo caminando entre el pueblo, sentado en los tributos públicos, y le dijo, ven, sígueme. Mateo abandonó el trabajo secular que tenía y le siguió al instante. Dice, inmediatamente Jesús también fue y se sentó en la casa de Mateo a comer con él, lleno de gozo, lleno de bendición. El Maestro, el Rey soberano, Jesús, le estaba invitando a seguirle y a ser uno de sus discípulos escogidos como apóstoles del Señor. Es un privilegio para Mateo. Se sentaron, estaban comiendo publicanos y pecadores, mas los escribas y los fariseos estaban cerca de allí. Y le dijeron a los discípulos, ¿por qué come tu maestro con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, porque no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, no a sanos, sino he venido a llamar a los enfermos. ¿Por qué y cómo Jesús trae sanidad? Para nosotros poder entender esto, es necesario que entendamos la diferencia entre una enfermedad física y una enfermedad espiritual. Lo reitero de nuevo. Para nosotros poder entender
¿Qué Jesús decía? Vuelvo y reitero, como Jesús decía las cosas, como Jesús hacía las cosas. Para entender lo que Jesús decía aquí, hay que poder rápidamente apreciar de cerca la diferencia entre enfermedad física y enfermedad espiritual. La enfermedad física es el deterioro en el cuerpo humano de todo órgano, sistema óseo, de toda extremidad o de la piel de los hombres, interno o externo, en su cuerpo físico. Esto es la enfermedad física, la cual el hombre puede ver, la cual el hombre puede tocar. Pero la enfermedad espiritual es el alma del hombre, la cual produce un estado integral de complicaciones por causa del pecado en la vida del hombre, lo cual deteriora y enferma dos cosas vitales. Cuando el alma se intoxica del pecado, enferma dos cosas vitales en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Precisamente la mente y el corazón. Ahora, Dios presenta a través de Jesús la interesante forma de cómo Él trabaja ambas partes de forma separadas. Y esto es lo que las personas deben comprender cuando Jesús habla de la sanidad. En su grado primario, mientras cada vez que Jesús hablaba de sanidad, nunca se refería a la parte física, siempre era a la parte espiritual. Cuando Jesús especificó el área física, podemos leer en el libro de Isaías capítulo 53, verso 5, hablando de cómo Jesús trabajó y pagó precio por la sanidad del cuerpo físico del hombre. Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La parte de restauración de Dios que se le dio al hombre para alcanzar como añadidura fue la restauración y la sanidad a través de los dones del Espíritu Santo, como son la sanidad, como son los milagros, como son los prodigios, que trabajan directamente en el cuerpo físico natural de los hombres para producir todo aquello que deteriora alguna forma física del hombre. Pero cuando Jesús se refiere a enfermedad de forma en general, se refiere a la contaminación y a la condición del alma por el pecado. La corrupción del alma, la intoxicación del alma, la suciedad en que el alma es vista delante de Dios por consecuencia del pecado. Ezequiel dice de esta forma, libro de Ezequiel capítulo 18, 20, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, pero la impiedad del impío será sobre él. Eso significa que toda alma será culpable de su propio pecado. Y esto está involucrando a cada persona como individuo delante de Dios en forma separada. Los niños separados, los adolescentes separados, los jóvenes separados, los adultos, varón y hembra separados, y los ancianos, varón y hembra, separados. En una familia de 5 integrantes, los 5 tendrán que comparecer de forma individual delante del tribunal de Jesucristo en aquel día del juicio, a los fines de dar cuenta de cómo pudieron tratar su alma delante de Dios a través del evangelio de salvación que Dios le dio para que pudieran ser luminares de Cristo. El hombre tendrá que dar cuenta de esto. Esta es mi palabra, estos son los mandamientos. ¿Cómo trabajaste tu alma con ellos?
Nunca le prestó atención, será condenado. ¿Le prestó atención cómo lo hizo? ¿Lo hizo al 30, al 70 o al 100 por uno? El mensaje del Evangelio es el fundamento correcto, traído por Jesús a los hombres. Y esta fue la sanidad que dio el Padre por amor a la raza humana. Noten esto. El pecado produjo en el hombre la enfermedad. La enfermedad de su alma, de su corazón. Esta enfermedad trajo como consecuencia que los hombres tenían ahora que ser culpables y reos de muerte por causa del pecado. El alma que pecare, ésta morirá. Sin embargo, en el libro de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que viendo que todos los hombres estaban perdiendo sin fe y sin esperanza, dijo, yo daré a mi propio Hijo Jesús en sacrificio, para que Él haga un sacrificio único para siempre, a los fines de que su sacrificio y el derramamiento de su sangre sirva para limpieza del alma, del pecado en el alma del hombre, para que sean limpios delante de mí si se arrepintiesen de sus pecados y yo poder limpiarlos, sanarlos, perdonándolos. Así es como Jesús sana al hombre. Cuando la Biblia dice Jesús trae sanidad, podemos también decir Jesús trae perdón a los pecados. Vamos a mostrarlo nuevamente. Cómo Jesús lo hace. Cómo Jesús lo dice. Jesús estaba en la casa enseñando. La multitud lo rodeaba, llenaban la casa. 4 hombres llegaron trayendo un paralítico enfermo. Vieron que no lo podían entrar por la puerta ni por la ventana de la casa porque era una multitud muy grande dentro y fuera alrededor de la casa. Tomaron la idea sabia y dijeron, vamos a entrarlo a través del techo. Abramos un agujero, bajemos el paralítico y pongámonos delante de Jesús. Buena idea les pareció a los 4. Subieron al techo de la casa, abrieron un hoyo y bajaron al paralítico con sogas tendido en una camilla y lo pusieron delante de Jesús. Jesús, al instante que ve al hombre paralítico, sus piernas no le servían, no atendió a la condición física del hombre, sino a la condición espiritual de su alma. ¿Qué Jesús le dijo? Hijo, tus pecados. Hombre, tus pecados. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos que estaban allí dijeron, oh, este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús lo mira alrededor y responde a sus pensamientos. Pues para que todos ustedes sepan que yo tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Miren lo que voy a hacer. Mírame, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó el lecho, lo echó en el hombro y se fue a su casa. Todos adoraron a Dios. Todos se maravillaron. Todos se sorprendieron. Dijeron, ¿quién es este hombre? Verdaderamente este es el Cristo. Glorificaban a Dios por tal milagro. Jesús no lo hizo como los hombres esperaban, sino como Dios había enviado a Jesús a hacerlo primero. Sana primero la enfermedad de su alma y luego nos encargaremos del cuerpo. Lo mismo dice la Biblia. Dice Dios. Lo mismo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo lo demás, todo lo físico, luego de enfocarte en lo espiritual. Jesús vino a sanar el corazón de los hombres y la forma de poder obtener su sanidad es aceptando a Jesús como tu Salvador personal y arrepintiéndote de todos tus pecados, los cuales ha vivido quebrantando sus mandamientos todos los días de tu vida. Por caminar ignorando esto, te has hecho pecador y por ende reo de juicio. Solo eterna condenación te espera, pero en Jesús tendrás la oportunidad de librar tu alma de ello y tener un lugar en el reino de los cielos, así también como Jesús prometió. Me iré pues a preparar morada en la casa de mi Padre en los cielos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Todos son estos que creen en Jesús, ponen fe en Él y aceptan a Jesús como su Salvador personal y el Evangelio de fe como regla de vida. Por ende, yo te invito en este momento que tú le entregues tu corazón a Jesús para que conozcas la grandeza de la sanidad y la liberación que Dios quiere dar a tu alma, a tu corazón y a tu mente en este día. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he sido pecador y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, enviado para salvación y perdón de pecados. Yo me arrepiento en este día de vivir todos mis días quebrantando tu palabra. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Oro en este día y abro las puertas de mi corazón para que entres y hagas morada en mí, aceptándote como mi Rey, mi dueño y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, welcome. Bienvenido, bienvenida. Has puesto los pies en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Este es un proceso de transformación y de cambio que se empieza precisamente con este paso. Por ende, te invito a que multipliques el mensaje y le enseñe a otros lo que has aprendido hoy y que sigas en sintonía en tu programa. El Señor lo hizo a los fines de que puedas continuar aprendiendo y tomando herramientas con las cuales pueda fortificar tu relación y tu vida con Dios. Así podrás tener las herramientas y fortaleza necesarias para enfrentar cada reto en tu día a día. ¿Qué más te puedo decir? Dios te bendiga. Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa para que Dios perfeccione el propósito que comenzó hoy contigo. Bendiciones.